La antigua Roma tiene su origen, en primer lugar, una serie de pueblos que se denominaban etruscos o racenas. Estos tienen su raíz cultural en los protoindoeuropeos e indoeuropeos, y en concreto en la cultura de Vilanova o Villanova. Villanova viene del primer asentamiento que se encontró en Bolonia, Villanova. Podemos decir que esta cultura se establece en la Edad del Hierro, 1200 a.C., y que tiene una serie de características. Estas características vienen, influenciadas por lo que venimos diciendo en los vídeos anteriores, fenicios y griegos, el germen de la cultura occidental, también de la agricultura y la ganadería, lo que ya sabemos, trigo, legumbres, etcétera. Una forma de concebir el mundo de la cultura, ¿no? Las viviendas, la cerámica, guardar los alimentos en cerámica, también bajo el suelo, silos, el tipo de incineración, las tumbas y también algo innovador, un elemento innovador, que son los canales, los drenajes que iban a un depósito común, lo que luego desarrollarán los romanos, el sistema de alcantarillado tan importante hoy día. Esos romanos viene de la leyenda Rómulo y Remo, cuando los hermanos Rómulo y Remo, que cuenta la leyenda que fueron amamantados por la loba Luperca, y hasta que Rómulo mata a Remo. Y Rómulo se convierte en el primer monarca, en el primer rey de Roma en el 753 a.C. Funda Roma en este año en el monte Palatino. O sea, así los romanos absorben esta cultura de Vilanova y comienza el periodo monárquico, que va desde Rómulo hasta el último rey, que es Tarquinio el Soberbio. La siguiente época es la República, Res Publica, en el 509 a.C. Y podemos destacar la guerra con Cartago, las llamadas guerras púnicas, y sobre todo la expansión por el Mediterráneo, la conquista de tierras, que va a llevar a una administración muy importante, que ahora iremos con ello. ¿Quién gobierna? Ya no gobierna un rey, sino gobierna una república. ¿Quién? El Senado. El Senado, que estaba compuesto por los patricios, pater familia, los padres de familia de las tribus, de la familia más antigua del territorio. Luego después teníamos los plebeyos, que conformaban el grueso de la población. Tenemos los comerciantes, los artesanos, los campesinos. Después los esclavos, que no tenían carta de ciudadanía. Y los libertos, que eran los esclavos liberados. El Senado tiene como logo Senatus Populus Romanus, el Senado y el pueblo romano, que vemos esta ya distinción de esta élite, de esta aristocracia, compuesta por esos patricios que luego componían el Senado, esas familias, y luego el pueblo. Lo demás era ya el pueblo. ¿Por qué he señalado aquí la administración? Porque conforme se va expandiendo Roma, va conquistando del Mediterráneo y más allá, posteriormente, tiene que administrar esos territorios. Esa administración del territorio va a llevar a una serie de problemas, pero también a una aculturación que ahora iremos. En primer lugar, voy a decir de manera muy sucinta los hechos más significativos, los hechos políticos más significativos. Después de la República, durante la República tenemos un general llamado Julio César, que tenía un gran poder sobre el ejército, era un gran general, conquistaba esos territorios. Así conquista la Galia y también le gana la guerra civil a Pompeyo. Después de esto, y teniendo este poder en el ejército, se nombra dictador perpetuo. Pero el Senado, con esa acumulación de poder que tiene en un solo hombre, que tiene Julio César, ve un peligro en él. Habíamos dicho que el Senado era el que mandaba, esas familias en que se vigilaban unos a otros, intrigas, palaciegas, etcétera, ¿no? Lo que ya conocemos, hasta que lo matan el 15
de marzo, durante los idos de marzo del 44 a.C. Así el Senado vuelve a recuperar el poder, pero Octavio, hijo adoptivo de Julio César, acaba derrotando al Senado y también derrota a Marco Antonio y Cleopatra, haciéndose con el poder en Egipto en el 31 a.C. Ya lo hemos dicho en otros vídeos. El 31 a.C., la batalla de Actium. Y en el 27 a.C., con este poder que tiene Octavio, el Senado lo acaba nombrando Imperator César Augusto. Emperador César Augusto, es el emperador. Siguiente familia, la siguiente dinastía, tenemos la Julio-Claudia, con Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. Todos conocemos a Nerón, que cuenta la leyenda que tocaba la lira mientras estaba incendiada Roma. Bueno, vamos rápido porque quiero centrarme en lo que para mí es importante de este periodo. La dinastía Flavia, tenemos Vespasiano, Tito y Domiciano, 69 a.C. Los antoninos es la siguiente, con Nerva, Trajano, Adriano, Antonino Pío, Lucio Vero, Marco Aurelio y su hijo Cómodo, que es asesinado por la Guardia Pretoriana en el 96 después de Cristo y, que va desde el 96 después de Cristo hasta el 192 después de Cristo. ¿Por qué estoy recorriendo así este recorrido rápido políticamente? Para que nos situemos. Todos conocemos, ¿no? a Marco Aurelio, estoicismo, etcétera, y también lo conocemos por la película Gladiator, que la recomiendo. Después tenemos la dinastía Severa, Séptimo Severo y Alejandro Severo, del 193 a 235 después de Cristo. ¿Y qué ocurre aquí? Señalado en rojo, crisis del siglo III. La crisis del siglo III viene relacionado con esa administración del territorio, porque tienen que mantener un gran imperio. Y tienen que alimentar y pagar a las tropas. Ese mantenimiento constante, esa defensa constante contra otros pueblos exteriores a Roma, eso genera un desgaste muy muy importante. Esos pueblos exteriores, los que conocemos como, lo que conocerán los romanos como pueblos bárbaros. ¿Por qué? Porque el orden y la organización para Roma es fundamental, viene de esa influencia fenicia y griega, sobre todo griega, donde la polis, todo lo que había dentro de la ciudad era lo civilizado y todo lo que había fuera era bárbaro. Por eso todos esos pueblos externos, visigodos, godos, ostrogodos, etcétera, serán considerados bárbaros. Entonces estos dos factores, el mantenimiento del imperio constante y de ese vasto extenso territorial y los pueblos y las incursiones de pueblos exteriores, va a producir una gran crisis del siglo III, social, política, económica, etcétera. El siguiente tenemos a Diocleciano, en 284-305, que lleva a cabo un paquete de reformas y acaba dividiendo el imperio en una tetrarquía en 4, donde vamos a destacar a Constantino a partir del 306. Pero tenemos que destacar también de Diocleciano la persecución que hizo a los cristianos. Persiguió a los cristianos porque el cristianismo al principio no era más que una secta religiosa más, hasta que Constantino lo legaliza con el edicto de Milán en el 313. También Constantino lleva a cabo el Concilio Ecuménico Universal, el primer Concilio Ecuménico Universal en Nicea, donde se establecen las bases de lo que será el credo oficial en el 325 a.C. También Constantino el Grande, establece la capital en Bizancio, en Constantinopla, en lo que hoy conocemos como Estambul, como en Turquía. Ahí. Teodosio I termina la obra que había empezado Constantino, Teodosio 369-395. ¿Por qué? ¿Por qué termina la obra? Porque establece la religión oficial del imperio, el cristianismo. Ya se había establecido las bases del credo oficial, pues ahora ya Roma, su religión oficial es el cristianismo. Por esa tensión, esa crisis que ya venía del siglo III, Roma, pues Teodosio acaba dividiendo su imperio en el 395 en sus dos hijos, Arcadio y Honorio, Arcadio Oriente, Honorio Occidente, hasta que el imperio de Occidente cae en el 476 después de Cristo, con esas incursiones de los pueblos exteriores, de los pueblos bárbaros.
Sin embargo, la división en dos del imperio, la parte de Oriente, la parte en la que se queda Arcadio, va a prolongarse hasta el 1453 a.C., época en la que comienza la Edad Moderna. Ahí vemos las diferentes suertes que va a llevar a cabo el imperio, dependiendo de su división. Pero me gustaría ir con esa administración, porque si hablamos de la antigua Roma, de Roma como la base de la civilización occidental, es administración, organización, orden, administración de una serie de territorios, donde van generando, van construyendo, allí donde van yendo, van construyendo y van aculturando, van imponiendo su cultura, pero eso no tiene por qué ser, no se tiene por qué ver de forma negativa, al contrario, todos estos canales, agricultura, etcétera, y lo que van a el pensamiento filosófico, etcétera, el derecho, la lengua, la filosofía, va a proporcionarle esa cultura a otros pueblos que estamos menos avanzados. Tenemos el derecho que establece una justicia, un proceso histórico que ya veremos cómo se va perfeccionando la justicia. Eso viene por el derecho romano. El derecho que tenemos actualmente es heredero del derecho romano, pero no solo. Las obras arquitectónicas y de ingeniería, como son las calzadas, los acueductos, el ocio, los circos, las termas, todo eso lo realizan los romanos, y es gracias a esa aculturación en la que otros pueblos reciben esa forma de ver el mundo, gracias también a la lengua donde se habla latín y griego. El latín, que recoge toda esa sabiduría del alfabeto griego, ¿verdad? Y el griego, que como hemos visto en el imperio, en la división del imperio, en el imperio de Oriente, imperio romano de Oriente, donde se había establecido Arcadio, se hablaba griego. Aquí se hablaba griego y recoge todo ese saber de Oriente, y ya veremos la importancia de las traducciones. Esto es fundamental, el hecho de hablar la misma lengua. Hemos hablado ya del derecho. El derecho que tenemos actualmente viene del derecho romano. Así que esa construcción, esa aculturación da un orden y da una organización a las sociedades. Y cuando luego se fragmenta el imperio romano y se va dividiendo, esos pueblos exteriores, esos pueblos bárbaros, de alguna manera recibirán esos tres hitos más importantes, que son la filosofía griega, incluida también la lengua, el derecho y el cristianismo, que ya veremos en la Edad Media la importancia de la expansión del cristianismo, que el cristianismo se expande gracias a la política, gracias al imperio romano. Así que vemos la gran importancia de Roma. No he incidido en la arquitectura e ingeniería en las calzadas. Gracias a las calzadas romanas, posteriormente se asientan los pueblos, y a través de esa roturación, se puede decir así, que hacen del terreno, que hacen los romanos, se puede desarrollar después las sociedades civilizatorias siguientes. Y bueno, es un tema muy extenso, donde me gustaría incidir en eso, en la construcción y esa aculturación, que siempre se ha visto como esa aculturación como algo negativo, pero gracias a ese orden y esa organización romana, para mí se ha avanzado y se ha progresado, se ha avanzado en una sociedad cada vez más justa y cada vez más libre, aunque veremos que la historia pues tiene muchos ciclos dentro de otros ciclos, y veremos en la Edad Media con la religión como esto tiene un doble filo, un avance en civilizatorio y también un fanatismo que lo sufren, pues lo que lo ha sufrido siempre, pues la mayoría de personas que estamos aquí, ¿no? En los plebeyos, los que seremos herederos de los plebeyos, campesinos, artesanos, esclavos,
que es lo que seríamos nosotros en esta época.